Hola, bienvenidos a una nueva videoclase. Es un placer estar nuevamente con ustedes. En esta ocasión vamos a hablar sobre los indicadores del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Para iniciar, debemos decir que el sistema de gestión recolectamos muchos datos, cifras, números, registros, hechos, situaciones que se presentan en el sistema de gestión. Pero eso solo son datos. Cuando esos datos los procesamos y una forma de procesarlos es cuando hablamos de indicadores, obtenemos información. Entonces los datos de la información se diferencian en que los datos por sí solos no dan información, son los datos por sí solos como un rompecabezas antes de que lo armen, donde todos esos dibujos no tienen sentido alguno. Y cuando hablamos de información, que es el conjunto de datos procesados que nos va a permitir tomar decisiones, ya hablamos de un rompecabezas completo, que ya vemos la imagen y entendemos la figura que hay en el mismo rompecabezas. La definición de indicador nos basaremos en el DANE. En Colombia, la entidad más idónea en el manejo de estadísticas es el DANE. Entonces, hacemos una adaptación de lo que es un indicador del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y llegamos a la conclusión que un indicador puede ser información cualitativa y cuantitativa, que es lo que más vemos en seguridad y salud en el trabajo, los números. Se miran los indicadores de las 0312 y todos al final suman y se multiplican y en la vida dan un número. La segunda característica es que es observable. ¿Qué significa que sea observable? Que si yo tomo los mismos datos que tú procesaste como tu ficha técnica, sigo lo que dice la ficha técnica y los proceso, me tiene que dar exactamente lo mismo que te dio a ti. Si nos da el mismo resultado, si no nos da el mismo resultado, hay un problema y ese indicador no es observable y no nos serviría. Y eso es gravísimo cuando una persona le da un valor y a otra persona le da un valor completamente diferente. ¿Por qué nos puede dar resultados erróneos? Nos puede dar falsos positivos o falsos negativos que nos lleven a tomar malas decisiones en ese sistema de gestión. ¿Qué caracteriza a los indicadores? Que siempre tenemos que hablar de variables. Nosotros tenemos que describir variables, número de trabajadores, número de horas de hombre trabajadas, número de accidentes, el número de enfermedades y siempre tenemos que definir variables y esas variables para tener un indicador robusto que de verdad sirva, no un indicador de papel. Debe tener dos características. Una es que hay relación entre ellas, un indicador de frecuencia, el número de accidentes de trabajo dividido al número de trabajadores por 100. Ahí los estoy relacionando en esta división y al final me dice cuántos accidentes de trabajo hay por cada 100 trabajadores. Entonces tenemos la otra característica de los indicadores es que evolucionan. Los indicadores deben evolucionar, es decir, con el paso del tiempo yo debo poder ver cómo ese indicador va cambiando a través de la línea del tiempo y eso es supremamente importante en seguridad y salud en el trabajo. Y en el mismo decreto 1072 de 2015, que venía incluso el texto del decreto 1443 del 14, decía que los empresarios, cuando empezaban a hacer su sistema, los empleadores o contratantes tenían que y tener al menos 2 años anteriores de indicadores. Si uno fuera juicioso y el cumplimiento del decreto 1072 y el 1443, si mi empresa tiene más de 6 años y yo fuera estricto con la norma, el decreto 1443 decía que uno debería tener los indicadores 2 años antes, lo que quiere decir que debería tener indicadores del 2021 y del 2022. Situación muy difícil si ahorita yo voy a empezar el sistema de gestión y no tengo los indicadores. La recomendación
es que hay que reconstruirlos porque los indicadores son observables. Si tienes la ficha técnica y tienes los datos, los puedes construir, pues deberían si no los tienen. La recomendación siempre es reconstruir la información histórica de los indicadores, al menos los mínimos, los de accidentalidad, los de ausentismo, los de enfermedad laboral, para poderlos comparar entre sí, para poder mirar la evolución en el tiempo. Nuestros indicadores deben mostrar una evolución en el tiempo. Si nuestros indicadores no muestran una evolución en el tiempo, algo estamos haciendo mal. No es un buen indicador porque el indicador que nos permita comparar un año con otro, un trimestre con otro, un semestre, dependiendo cómo los vayan a definir. Y si ustedes miran los indicadores de la resolución sobre otras, la 0312, pues todos tienen definidos una periodicidad y la ficha técnica como tal. El sistema de gestión en el decreto 1072 de 2015, que nos dice que uno de los eventos de la ficha técnica es la periodicidad de la medición. Y otra característica es que los indicadores se comparan. Uno, en esa evolución en el tiempo, normalmente miraríamos la evolución del tiempo, pero no solo evolucionar en el tiempo, también podríamos ver la evolución en la forma en que procesamos los datos. Por ahora, ¿qué nos interesa? Que es el tiempo. Entonces, esos indicadores los comparamos con periodos anteriores. Debemos ver sus resultados y muchas veces comparamos con el periodo inmediatamente anterior, pero también deberíamos comparar con el mismo periodo hace un año, que era o es, por ejemplo, cuando uno mira las incapacidades por enfermedades respiratorias. Entonces, normalmente en empresas muy grandes, donde hay un buen nombre, en empresas muy grandes, se pueden ver patrones que, por ejemplo, las incapacidades por enfermedades respiratorias aumentan normalmente, digamos, en abril y en noviembre, que son, por ejemplo, fechas de lluvias. Entonces, eso hace que aumenten las enfermedades respiratorias dentro de la empresa y por eso en las secretarías de salud siempre hay campañas previas a las temporadas de lluvias. Entonces, en ese caso uno compara cómo es abril con respecto de marzo. Obviamente nos da un indicador de cómo van las empresas, sino que compara ese abril con el abril del año pasado, ese abril con el abril del año anterior, para ver si las medidas que se han tomado a través del sistema de vigilancia epidemiológica, pues año a año, si es que están funcionando o no están funcionando. También se comparan con una meta o compromiso, porque una cosa es que vaya mirando año por año. Por ejemplo, si van disminuyendo las incapacidades por gripe en abril, porque esas son incapacidades de 1 a 2 días por gripa, son las peores, porque en esas las ARL no las paga. Es una cosa que pasa de un momento a otro. La persona desaparece por 1 o 2 días, entonces tiene muchas implicaciones dentro de la empresa. Y si le pasa a muchos, pues genera un problema en esos meses en dicha empresa. Normalmente uno puede tener una meta de disminuir ese indicador, pues lo compara con el año anterior. Podemos tener indicadores como el que utilizamos para los estándares mínimos y nosotros podíamos utilizar una tabla de calificación y valoración de esos estándares mínimos como nuestros indicadores del sistema, un indicador del avance en el cumplimiento legal de estos indicadores. Entonces, cuando comenzó todo con la resolución 1111, pues se decía que lleguemos al 60 y después se proponía que lleguemos al 80% para luego decir que por lo mínimo lleguemos al 86% para no tener que diseñar un plan de mejora y enviarlo a la ARL. Y así por tenerlo muy avanzado en el plan del sistema de gestión y apuntar a un mejor futuro para una acreditación. Entonces,
Para el indicador 1, en este caso, con periodos anteriores, que puede ser el mes anterior, el trimestre anterior o el mismo periodo del año anterior, o los comparo con una meta o con un compromiso que se haya propuesto en ese plan. ¿Para qué es todo esto? Para evaluar la mejora continua del sistema a través de los indicadores. Nos vamos dando cuenta si vamos bien o vamos mal, si al final no podemos lograr con los indicadores tomar decisiones, pues realmente no estamos evaluando la mejora continua, porque lo que esperamos de los indicadores es que nos den la información necesaria para tomar decisiones, que es la verificación para definir entonces cuál va a ser el plan de acción basado en esas alternativas que pueden surgir a partir de esa información y proceder nuevamente, iniciar todo el ciclo PHBA. Por eso es que en algunas auditorías una de las preguntas que generalmente se hace es, ¿ustedes tienen indicadores? Todo el mundo saca la carpeta de los indicadores y indicadores del año pasado, cómo fueron, dicen si son 30, 40, sacan un Excel gigante con una cantidad de indicadores. Uno pregunta, cuénteme, basado en los resultados de los indicadores, qué decisiones tomaron y cómo las reflejaste en ese plan anual. Y en esa pregunta creo que el 90% de los auditados se han quedado rajados. Es por ello que se invita a las empresas que en su proceso de implementación del sistema de gestión hagan el estudio juicioso de los indicadores que serán el parámetro que evalúe si el sistema va avanzando o definitivamente no ha sido lo suficientemente efectivo. Con esto podemos dar por terminado a otra videoclase. Les agradezco por el tiempo y la atención prestada. Espero que la información que pudimos revisar en esta videoclase les sea de su agrado y de su utilidad. Recuerden que el aprendizaje nunca cansa la mente. Muchas gracias.